capítulo 19, versículo 17. Y llegamos a la lectura de uno de los pasajes, podemos decir, más significativos. Todos los pasajes en la Biblia son importantes. Es difícil decir que haya uno que sea más importante que otro. Sin embargo, estamos hablando de la crucifixión de Jesús. Hace poco estábamos en la fecha, ¿verdad?, que se conoce o se conmemora en el mundo como Navidad, y mencionamos y hablamos algo acerca del nacimiento de Cristo, pero podemos recordar que no hemos sido llamados específicamente a conmemorar el nacimiento de Cristo como un mandato de Dios para la iglesia, aunque es una doctrina correcta y nos alegramos y lo predicamos y lo enseñamos y nos gozamos como en cualquier otra doctrina de la palabra. Sin embargo, sí hemos sido llamados a conmemorar la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es significativa y evidentemente no habría muerte si no hubiese habido primero un nacimiento y una encarnación, pero la muerte de Cristo es sumamente importante en la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo hablaba de la locura de la predicación y del mensaje de la cruz. Y así es como nos conocemos los creyentes como cristianos, como aquellos que seguimos a Cristo y por muchos años identificados por este elemento que fue utilizado para la muerte de nuestro Señor. Entonces llegamos al momento en el cual Jesús carga su cruz y va al lugar donde va a ser crucificado, y podemos recordar brevemente todo lo que había sufrido en la noche previa, empezando desde la traición de su discípulo cercano, pero luego siendo juzgado de una manera totalmente desmedida y sin razón por los propios judíos, y siendo llevado al gobernador romano, a Pilato, y siendo acusado como un malhechor, como un criminal, y sin ningún argumento válido más que decir que Jesús decía que era rey, y Pilato mismo comprueba que ese reino era un reino diferente, no era un reino que se ganaba por la espada o por la fuerza, no era un reino de ambiciones terrenales, era algo espiritual. Pilato rechaza el testimonio de Cristo, quien era la verdad. Él pregunta quién es la verdad, pero no puede discernir en su capacidad humana que Jesús, quien estaba enfrente de él, es la verdad y el Salvador. Finalmente él cede a las influencias y a las manipulaciones de estos judíos y entrega a Jesús para que sea crucificado. Se lava las manos, pero el agua esa no le va a quitar su pecado. Como ninguna obra fuera de lo determinado por Dios remueve el pecado, y lo único que remueve el pecado es la sangre de Jesucristo. Ni aún los animales que eran sacrificados en el templo tenían la capacidad de remover el pecado, cubrían el pecado. Era una figura de aquel que lo iba a quitar. Por eso Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero llegamos entonces al momento del clímax de la historia de la vida de Cristo, podemos decir, y del Evangelio, y el punto central en el mensaje de la salvación. Leamos el texto y oramos una vez más. San Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota,
Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Entonces, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos una vez más. Amado Señor, gracias por este momento donde leemos tu palabra y hemos de meditar en ella. Bendice, Señor, este tiempo. Ayúdame a mí a expresar con el poder de tu Espíritu mensaje de tu palabra y ayuda a los presentes. A cada uno según su necesidad. Edifica tu iglesia, aliméntanos, exhórtanos, instrúyenos. Y llama, Señor, a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación que es en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, vamos a notar de manera maravillosa cómo obra la providencia de Dios. En un sentido, podemos pensarlo como el ser humano tomando sus decisiones y actuando voluntariamente, y por el otro lado, es Dios cumpliendo sus propósitos aún por medio de las decisiones voluntarias de los hombres. Hay varios pasajes de la Escritura que son cumplidos en la muerte o en la crucifixión del Señor. Pero comencemos como empieza el versículo 17. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Este camino que hace el Señor, conocido también según la tradición como la Vía Dolorosa. De hecho, hasta hay canciones que se han hecho respecto de ese tema. En este camino, en este trayecto, la tradición comenta que hay algunos encuentros del Señor, principalmente la Iglesia Católica sostiene allí ciertas estancias donde el Señor experimenta ciertas cosas o tiene ciertos encuentros, según
La tradición, por ejemplo, se encuentra allí con su madre, se encuentra también con Verónica, que no está mencionado en los evangelios, y se encuentra con Simón de Cirene, que sí está mencionado en la palabra, que es aquel que le ayuda a cargar la cruz cuando el Señor cae, tropieza y ya no puede continuar adelante con el madero. Entonces nosotros vemos que este camino que hizo Jesús era un camino que hacían también aquellos que eran crucificados. ¿Y por qué había personas crucificadas? Bueno, precisamente era una manera de aplicar la pena capital, pero una manera también de demostrarle a las personas lo terrible que era ir en contra del imperio. Esta crucifixión, este tipo de muerte no era para cualquier delito menor. Principalmente tenía que ver con casos de rebelión o de insurrección. Dije bien la palabra, ¿verdad? Insurrección. Insurrección, gracias. Algo me sonaba mal. Ahora, ustedes podrán pensar en alguna de estas películas que relatan la pasión de Cristo y la crucifixión de Cristo, donde el énfasis está en los sufrimientos físicos. Y pudiéramos pensar que quizás esas películas nos ayudan a comprender la gravedad de los flagelos físicos que el Señor sufrió. Sin embargo, el énfasis escritural está en lo que el Señor logra, no solamente por su sufrimiento físico, sino en el campo espiritual, porque el Señor estaba cargando allí nuestros pecados. Quizás cuando pensamos en el Señor caminando hacia el madero, viene a nuestra mente el pasaje de Isaías que dice, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí va el Señor caminando hacia la cruz y, en un sentido, cargando la cruz. Lo que el Señor cargaba era el madero horizontal que componía o que conformaba la cruz cuando se unía a la barra o a la madera vertical de la cual pendía. Entonces, esta era la manera en la que se hacía. El que era crucificado cargaba esa gran madera y caminaba hasta el lugar donde era clavado. Algo muy duro, sumando a esto todos los sufrimientos previos que implicó los latigazos que sufrió, más la corona de espinas, más las burlas, más todo el desprecio. Nos dice que el lugar donde él llegó o a donde se dirigía era llamado de la calavera, y esta palabra precisamente significa eso, es una transliteración del griego al hebreo, que significa calavera. Algunos hoy en día que ustedes saben que la ciudad de Jerusalén y los alrededores tienen muchos lugares que son atractivos turísticos relacionados con lo religioso, con la vida de Cristo. Algunos dicen que ese monte, ¿verdad?, de la calavera, es un monte que actualmente pertenece a cierto grupo, cierta fundación que dicen ser cristianos y llevan allí a las personas a hacer ese tour, porque desde cierto punto de la ciudad, si uno mira, puede ver en la forma de las rocas como
una cierta idea del cráneo de alguien. Esto no es algo totalmente comprobado, tiene su lógica. Tiene su lógica pensar por la ubicación, estaba fuera de la ciudad, estaba en un lugar no lejano, y es un monte, pero no es algo que podemos comprobar, el lugar es incierto. Lo que sí sabemos es que el Señor salió de la ciudad para ser crucificado. El versículo 18 dice que allí le crucificaron a él y a sus lados había dos más. Y estos fueron los insurrectos, los rebeldes, los que eran crucificados seguramente por haber participado en alguna revuelta. Algunos incluso piensan que podían haber sido cómplices junto con Barrabás. Y sabemos que Barrabás fue liberado por petición de los judíos, pero estos, en cambio, son condenados. Y ustedes recuerdan, y aquí no lo leemos, pero ustedes recuerdan que uno de los evangelios relata acerca de cómo ellos hablan, qué es lo que dicen del Señor, pero que hay uno de ellos que tiene arrepentimiento, que tiene temor de Dios, que piensa en Jesús y escucha las palabras de Jesús que le dan esperanza. Él les dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le da esperanza en los últimos momentos de su vida. Hay esperanza para aquel que considera la vida de Jesús y el poder de Jesús y la obra de Jesús. En cambio, aquellos que siguen cerrados en su incredulidad y su pecado, tristemente perecerán y sufrirán la condenación. Y siempre que pensamos en los ladrones, pensamos en cómo también se divide esta humanidad. Todos somos culpables, todos merecemos el castigo, todos tenemos una sentencia de culpabilidad, pero hay esperanza para aquellos que se arrepienten y colocan la fe en el Señor. Espero que ese sea el caso de cada uno aquí. Nos dice entonces la palabra que colocaron un título sobre el madero, y este título decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esto no le gustó a los religiosos, porque aunque ciertamente ellos argumentaron eso, ustedes recordarán que ellos decían, no tenemos más rey que César, no lo queremos, ¿verdad? Crucifícale. Rechazaron a Jesús como rey, pero no les gustó que Jesús estuviese allí en la cruz, a pesar de que estuviese sufriendo, que el título sea Rey de los Judíos. Ni aún en ese caso podían aceptarlo. Entonces fueron a Pilato para reclamar el cambio. Y es interesante cómo la Escritura detalla claramente cómo ellos querían el cambio. Porque si ustedes ponen sus ojos en el versículo 21, ven, no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Nada más agrégale una palabra, Pilato, agrégale soy. Pilato toma ahora su oportunidad, de algún modo, para mofarse de ellos. Porque ellos lo manipularon, lo forzaron, lo condicionaron. No, lo que yo escribí, ya no voy a cambiar nada. Ese es su rey. Y su rey está ahí sufriendo. Él, como alguien que defendía al imperio y que sufría por los judíos, quería también humillarlos. Pero vean cómo se mueven las motivaciones malvadas de un corazón corrupto, corrompido, lleno de pecado y de contaminación, aún en esta situación del sufrimiento del Señor. Los judíos rechazando a Jesús como rey, hasta aún en el mismo momento de su sufrimiento, de su muerte. Y Pilato mofándose de ellos, pero aún sin darse cuenta, el uno y el otro, el propósito de Dios se estaba cumpliendo, porque quien estaba ahí es el Rey de los judíos. Es aquel que venía a morir y a salvar a su pueblo.
Ciertamente Él es el Rey y es digno de toda la gloria y el honor. No era digno de estar allí sufriendo, era digno de adoración, era digno de reconocimiento. Como en su nacimiento los magos vinieron y trajeron presentes y se postraron. Pero estas personas, rechazándole, porque no querían oír su voz, porque no querían escuchar sus palabras, porque no querían reconocer sus pecados. Y nos dice el texto que había muchas personas en ese tiempo. Dice que muchos leyeron ese título. Incluso escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. O sea que si había allí judíos, sabían quién era el que estaba muriendo y sabía por qué moría, por ser rey de los judíos. Si había griegos, que era el idioma más común en todo el imperio, de todos los países de alrededor, también podían entenderlo. Y si eran romanos, también lo entendían. Todos tuvieron testimonio. Quedó claro para las personas que esto tenía que ver con una cuestión religiosa. Recordemos también que era época de fiesta y muchos judíos habían llegado para la fiesta, para la Pascua. Y nos dice también lo que acabamos de leer, que él fue crucificado, versículo 20, cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad. O sea, no fue dentro de Jerusalén. Quisiera que me acompañen también para ver esto, cómo aparece en la ley, Levítico capítulo 16, versículo 27, cuando se instruye acerca de los sacrificios, específicamente en la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 27, dice lo siguiente: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Esta era la manera en la que debían proceder los sacerdotes cuando realizaban el sacrificio por la expiación. Tenían que sacar al animal sacrificado, a los animales sacrificados fuera de la ciudad. Y si leemos Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, vamos a ver esta conexión aquí. Dice versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Ven la conexión? En la muerte del Señor Jesucristo se estaban cumpliendo las figuras que la misma ley y toda la ceremonia nos apuntaba a la necesidad de un sacrificio definitorio para la resolución del problema que tiene el hombre, que es el pecado. Y ese sacrificio es el que hizo Jesucristo, por eso ya no son más necesarios otros sacrificios. Entonces, podemos, hermanos, gozarnos y alegrarnos que en la muerte de Cristo el problema del pecado fue totalmente resuelto. Dice más adelante, en el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús. Y aquí debemos entonces recordar que Jesús cargó el madero horizontal, llegó al lugar mencionado y allí seguramente fue hecho acostar, extender sus manos. Es en ese momento donde Él es clavado.
con clavos, ¿verdad? Que realmente eran trozos de hierro grandes, no como imaginamos hoy, clavos delgados que salen de una máquina, realmente era algo muy rústico. Estaba el madero vertical al cual eso era unido, posiblemente atado, amarrado, y también sus pies eran clavados al madero vertical. Relatan algunos comentaristas que había una pequeña madera que servía de apoyo para sus pies. Entonces, cuando el madero era levantado, de algún modo, aunque él estaba clavado, los pies se apoyaban en esa madera, y entraba allí un ciclo de sufrimiento, de agonía, realmente muy intenso. Porque para poder respirar, el que era crucificado necesitaba hacer fuerza para poder levantarse un poco, de modo tal de que sus pulmones tuvieran el espacio suficiente para retener el aire. Pero el mismo peso del cuerpo hacía que descendiera. Entonces, cuando necesitaba oxígeno, necesitaba hacer fuerza con el dolor del peso de su cuerpo en los clavos. Y cuando estaba sufriendo por ese dolor y se acababa el aire, volvía a entrar en ese ciclo. Además, dijimos, el Señor ya venía golpeado, herido, lacerado, posiblemente había perdido ya sangre. Y tenía que soportar, además de esto, burlas de aquellos que le crucificaban, burlas de aquellos que pasaban allí enfrente y de todos los judíos en su rechazo. Pero es necesario una y otra vez volver a explicar que el tema central de la obra expiatoria no está en los sufrimientos físicos de Cristo, aunque eso era necesario, porque era necesario que Él experimente las mismas cosas que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo terrenal, excepto el pecado. Por eso tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el sufrimiento, pero no sufrió por causa de su pecado, sufrió por nuestro pecado. Pero aún en su sufrimiento y en su dolor nos comprende. Y nosotros podemos llegar a Él como nuestro mediador que sabe lo que es sufrir. Pero es la ira de Dios sobre su Hijo. Es el derramamiento del castigo de Dios sobre Jesucristo, cargando allí nuestro pecado para nuestra justificación. Ahí está el énfasis en la obra expiatoria. Hay sufrimientos físicos que quienes lo vieron, los testigos, pudieron de algún modo absorber, entender, comprender por lo que veían. Nosotros no lo vimos, quizás podemos de algún modo sentir esa emoción o adrenalina al ver una película, si es que están allí representados, no sabemos si es cierto o no. Sin embargo, no es necesario, porque el mensaje de la palabra llega por la fe a nuestra mente, a nuestro intelecto, y podemos imaginar eso. Pero lo que no podemos imaginar, y es significativo en la expiación, es cómo Dios castiga en Cristo nuestro pecado que Él cargó. Porque aunque nuestros pecados no son visibles, estaban en Él, y aunque la ira de Dios no sea visible, fue derramada sobre Él. Por eso hablábamos en la mañana de la importancia de la fe. No procedemos por vista, sino por fe, porque es por fe que comprendemos que Jesús estaba pagando allí el precio, que Él nos estaba redimiendo, que Él estaba sufriendo el castigo para nuestra expiación. Estos soldados que lo crucifican al Señor, entendemos que eran 4, por lo que dice allí el texto, se reparten los vestidos o la indumentaria del Señor, que esto
Estaba compuesto por varias cosas, posiblemente el manto, una faja, algún tipo de tela o turbante, las sandalias del Señor. Cada uno se llevó una parte, pero hubo un elemento de la indumentaria llamado allí túnica, que dice que era de una sola pieza, de un solo tejido, y entonces, en lugar de partirlo, porque evidentemente no iba a ser bien aprovechado en una parte, eligen sortearlo. Entonces usted puede imaginar allí a los soldados, ¿verdad? Hombres realmente despiadados para poder estar crucificando criminales todo el tiempo, ¿verdad? Y tener esas agallas para poner los clavos y clavar, viendo el dolor. No muchas personas, ni aún quizás distintos tipos de soldados les gustaría realmente hacer eso, pero estas personas están allí ya, se ve que acostumbrados, con una frialdad total, pensando en lo que podían obtener. Y era común que si la persona moría, ya esas prendas, esa vestimenta pertenecía a quienes eran sus verdugos. Entonces uno de ellos, o se ponen de acuerdo allí y dicen que lo van a sortear. Y una vez más aquí vemos un ejemplo de cómo la voluntad humana actúa libremente en base a la motivación intrínseca más profunda, que la de ellos era la ambición de querer tener esa ropa, pero están cumpliendo lo que Dios ya había determinado. Acompáñenme al Salmo 22, por favor. Salmo 22. Salmo de David, mesiánico, con varios versículos que hacen referencia a esto. En el Salmo 22 podemos leer el versículo 1 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizás viene a nuestra mente, aunque no se menciona en el texto que leímos de Juan, que son las palabras también del Señor. Podemos leer en el versículo 6 que dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Otro texto también mencionado en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marco, en el Evangelio de Lucas. Situaciones que pasaron allí mientras Jesús estaba en la cruz. Pero llegamos al versículo 18 y leemos: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David aquí está profetizando algo. No fue esto la experiencia de David. No repartieron los vestidos de David, sino que David está imaginando en un cuadro un sufrimiento con sus enemigos, pero de alguna manera muy gráfica, viendo también entonces lo que el Señor iba a padecer, y específicamente refiriéndose al Señor. Versículo 15 del Salmo: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Luego vamos a leer también sobre la sed que tuvo el Señor. Entonces vemos, hermanos, en medio de los sufrimientos del Señor, cómo se van cumpliendo las profecías, porque era necesario que el Salvador pasase por cada una de estas situaciones, de estas instancias, de estos sufrimientos. Y estas reacciones de las personas en base a sus propias malas motivaciones, actuando libremente, cumplían el propósito eterno y no por eso dejaban ellos de ser responsables. Versículo 25 nos cuenta quién estaba allí junto a la cruz. Cantábamos recién el himno Junto a la cruz. Versículo 25 nos menciona que estaba la madre de Jesús, María,
Estaba la hermana de la madre, posiblemente sea esta la Salomé que menciona el Evangelio de Marcos. Había otra María, mujer de Cleofas, y estaba también María Magdalena. Magdalena no es un nombre, sino que es el gentilicio de la ciudad de donde era. Gentilicio es la palabra que se le da a alguien en relación con la ciudad a la cual pertenece, un liberiano, un guanacasteco, un costarricense. Esta mujer María era de Magdala. Magdalena es el gentilicio. Luego pasó a usarse como nombre. De ella se relata en los evangelios que salieron 7 demonios, pero fue una de las mujeres que sirvió al Señor y siguió al Señor y estaba ahora junto a la cruz del Señor. Y también es conocida porque luego en la resurrección el Señor se aparece a ella. También estaba allí, junto a la cruz, según nos relata el texto, el discípulo a quien él amaba. ¿Y quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Ciertamente Jesús amaba a todos sus discípulos, pero es el mismo autor de este evangelio, San Juan, quien escoge identificarse de esta manera, un tanto oculta al principio, lo revela al final de la carta, pero empieza esto en el capítulo 13, donde vemos que están allí en la última cena, y en el versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces, ese era Juan, quien estaba cerca del Señor Jesús en esa cena y ahora aquí en su muerte. Y estaba también allí la madre del Señor, y notamos que el Señor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de su dolor, se encarga de traer consuelo a su madre. Él pensó no solamente en la responsabilidad que tenía como hijo, porque era el primogénito y debía proveer para las necesidades de los suyos. Posiblemente los hermanos de Jesús no estuviesen cerca de la cruz porque no creían en el Señor, al menos hasta esta instancia. Y el Señor entonces se encarga de velar por el cuidado de su madre. Y le dice entonces a Juan, a su madre, versículo 26, mujer, he ahí tu hijo. El Señor se encarga de proveer lo que María necesitaba. Ella estaba perdiendo en un sentido a su hijo, pero el Señor le provee un hijo. Juan iba a ocupar ese lugar que necesitaba María en ese sentido emocional. Y al discípulo, a Juan, le dice, he ahí tu madre. Y noten lo que nos dice el texto, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor se encargó de proveer no solamente para el bienestar físico de su madre, el cuidado en sus necesidades físicas o materiales, sino también el cuidado emocional. Y incluso pudiéramos pensar espiritual, porque si los hermanos del Señor no eran verdaderos creyentes, Juan sí iba a poder guiar y ayudar a la madre de Jesús en el sentido espiritual. Y esto nos habla también de la responsabilidad que tenemos los cristianos con nuestros seres queridos, de velar por ellos en sus responsabilidades, en sus áreas de necesidad, en todo sentido, tanto físico, emocional como espiritual. La palabra nos dice que si alguno no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y muchas veces los lazos espirituales son más cercanos con las personas de la fe que con algunos familiares. Podemos ver cómo el Señor se encargó de proveerle a María esa cercanía y suplir esa necesidad por medio de alguien que era un verdadero discípulo de él. Versículo 28 en adelante nos relata que el Señor tuvo sed. Dice, después de esto,
Es como que van aconteciendo las cosas que están en la lista que tienen que acontecer. Obviamente Juan no relata todo, tenemos los otros evangelios para poder hacer una armonía completa, pero vemos que Juan se encarga de manifestar esto. El Señor dijo, tengo sed. Y aunque el texto dice, para que la escritura se cumpliese, no deberíamos interpretar como que el Señor solamente dijo, tengo sed para que la escritura se cumpliese, pero no tenía sed. El Señor no mintió, hermanos. El Señor tenía sed. Pero aún lo que dijo era para que la escritura se cumpliese. Y eso confirma la humanidad de Jesús una vez más. El Señor ya antes había dicho que tenía sed. ¿Recuerdan ustedes cuando le pidió a la mujer de beber? Realmente Él era el que podía darle el agua viva, era quien podía suplir la necesidad espiritual de esa mujer. Él también estaba allí cansado del camino. Y ahora lo vemos una vez más en su humanidad. Él fue un hombre 100% real. Y fue Dios, y es Dios verdadero, pero encarnado allí, sufriendo. Vemos tanto la humanidad como la deidad del Señor. Tengo sed. Y dice que los soldados empaparon una esponja en vinagre. Esto era realmente es un vino que los soldados utilizaban para tomar. No debemos confundir esto con el vino mezclado, vinagre mezclado con hiel, que tenía un efecto sedativo, calmante. Ese se lo dieron al inicio del trayecto, cuando salía del enlosado, de ese lugar donde él estaba con Pilato. En este caso, este vino era una bebida, y aunque sabemos, ¿verdad?, que el alcohol produce cierto grado de deshidratación, era común beber este tipo de bebidas en lugar del agua. Y entonces el Señor tomó este vino o este vinagre, y ya todo lo que tenía que acontecer con relación a su muerte, todo se había cumplido. Por eso nos dice que dijo, consumado es, consumado es. Todo se había cumplido. Esta frase, consumado es, esta palabra, es una palabra en el idioma original. Luego de tiempos fue descubierto por algunos arqueólogos que era una palabra que figuraba en documentos de pagos de deuda. Cuando la deuda era completamente pagada, cuando la deuda era saldada, se colocaba esta palabra, tetelestai, en el idioma original. Entonces el Señor lo que estaba diciendo aquí es, la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido saldada. ¿Sabe qué es lo que el Señor pagó? Tu salvación y la mía. El Señor pagó para salvarnos. Es nuestra expiación, es nuestra redención. Es el Señor cumpliendo ese propósito trazado desde antes de la fundación del mundo, porque es el Cordero inmolado de Dios, preparado para nuestra salvación. Y Él lo hizo voluntariamente, como nosotros lo leímos cuando el Señor dijo, no solo que era el buen pastor y que ponía su vida por las ovejas, sino también que Él de sí mismo la ponía. Él tenía autoridad para ponerla, tiene autoridad para volverla a tomar, por eso resucita. Pero voluntariamente el Señor se estaba entregando para nuestra salvación. Por eso dice, entregó su espíritu. No dice se murió, dice entregó su espíritu. Era necesario que Él voluntariamente entregara su espíritu para que Él pudiera morir. Y así lo hizo para nuestra salvación. Realmente podemos leer este texto y pasar totalmente fríos o inconmovibles sin meditar y considerar lo que acabamos de leer. Estamos hablando de la muerte del Hijo de Dios. Estamos hablando del Salvador del mundo.
Estamos hablando de aquel que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros. Y quizás haya entre nosotros todavía personas que no han experimentado a Cristo como su Salvador de una manera real, con una relación genuina, como lo veíamos en la mañana, por medio de la fe. Una fe que no solamente está informada, usted puede saber lo que Cristo hizo, sí, vino hace 2000 años, murió en la cruz, sí, cargó el pecado, pero ¿de qué manera es eso? Llega a su corazón. ¿Cuánto arrepentimiento hay por una forma de vida contraria a la ley de Dios, en desobediencia, en rebeldía, con los pecados que Dios nos marca en su santa ley? Y por el Espíritu Santo a nuestras conciencias que hemos quebrantado su ley, que necesitamos un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección y volvernos a Él. No es solamente la obra que Cristo hizo, pensarla y entenderla como un acto histórico. Sí, sin duda es un acto histórico. Pero cómo eso afecta mi vida y mi corazón va a determinar si usted es verdaderamente un discípulo de Él o tan solo porta el título de cristiano. Leímos en este pasaje varias cosas que deberían hacernos reflexionar y llamar la atención aún a los cristianos. Dice, Él, cargando su cruz, se fue a ese lugar. Y en la lectura bíblica dijimos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No tomamos nosotros la cruz para ir a ser crucificados y a ganar nuestra propia salvación. Ese no es el sentido de tomar la cruz de Cristo. ¿Cuál es el sentido de tomar la cruz de Cristo y seguirlo? Que realmente nuestra vida va en pos de Él. Vamos a seguir sus pisadas. Si tenemos que sufrir, tendremos que sufrir. Si tenemos que negarnos a nosotros mismos, lo hacemos, porque Él nos salvó, Él es nuestro Redentor. Le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y esto dice la palabra, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El amor entre hermanos, como discípulos del Señor, la disposición para adorarles juntos como iglesia. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso nos conformamos como iglesia, como miembros, porque estamos identificados con nuestro Salvador, el que murió por nosotros, el que nos salvó, el que nos enseña cómo debemos vivir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo adorarle. Es de Él que recibimos el agua viva. Él tuvo sed para que nosotros seamos saciados. Él fue el que cargó nuestro pecado. Él es el que nos da esperanza. Él es nuestro Rey. Los judíos rechazaron a Jesús como Rey. Y hoy hay personas que también le rechazan. No quieren someter su vida a Cristo. No quieren ordenar sus pasos conforme a lo que Dios dice en su palabra. Quieren vivir su propia vida con sus propias reglas, con sus propios ídolos, pero no someterse a este Rey y servirle. Vemos cómo la providencia del Señor se manifiesta de manera maravillosa en el cumplimiento de cada una de las cosas de la Escritura, aun cuando las personas actuaban totalmente libres en su voluntad. Los impíos haciendo lo malo y recibiendo la condenación por sus propias decisiones. Pero aquellos que estaban junto al pie de la cruz, con fe y obediencia al Señor, sin duda dolidos en ese momento, no podrían comprender todo. Ya vendría el momento del gozo,
de la alegría cuando el Señor sea resucitado. Pero estas personas eligieron estar allí, junto a la cruz, en el sufrimiento del Señor. Cuando estamos frente a la cruz, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles son los pensamientos de tu corazón? ¿Estás entre aquellos que se burlan del Señor y le rechazan, que lo miran con incredulidad y desprecio? Recuerda que después Cristo se levanta y un día viene a juzgar. ¿Y qué pasará con aquellos que le rechazaron? ¿O estás entre aquellos que son sus discípulos? Quizás no comprendas todas las cosas, quizás se llena el corazón de tristeza en medio de los sufrimientos. Pero hoy nosotros sí sabemos que Él resucitó, que Él se levantó, que Él no quedó muerto. Y vamos a seguir con este estudio y llegaremos a ver cómo el Señor es victorioso. Pero finalizamos pensando en lo que Él logró en aquel lugar. Consumado es, pagó la deuda. Te pregunto, mi amigo, amiga, ¿pagó Cristo tu deuda? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él? ¿Tienes fe en el Señor? No te vayas sin Cristo. No te vayas sin arrepentirte de tus pecados. Que la palabra sembrada en tu corazón sea tan firme que puedas tener un testimonio claro en tu mente y en tu corazón de que eres de Cristo. Y así tengas esperanza. Oremos. Amado Señor, cuántos sufrimientos grandes tuvo Jesucristo, nuestro Salvador, al realizar esa obra expiatoria, al pagar en la redención por nuestros pecados. No hay palabras que alcancen a describir con total magnificencia lo que Él ha hecho por nosotros. Pero gracias porque tú, Señor, nos has dado el privilegio de conocer el mensaje del Evangelio, de leer tu palabra y de ver a Cristo nuestro Salvador voluntariamente entregando su vida para nuestra salvación. Por los ojos de la fe, Señor, podemos contemplarle. Y es nuestra oración que siempre, Señor, podamos permanecer aferrados al mensaje del Evangelio, a la palabra de la cruz, recordando dónde murió nuestro Señor, pero recordando también que nosotros cada día tomamos la cruz y le seguimos. Y pedimos, Señor, por los pecadores que aún no han experimentado la conversión, que tú les toques el corazón y les transformes, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Usa tu palabra predicada y trae a las personas a la salvación en Cristo. En su nombre lo pedimos. Amén.